Fuerte. Sí. Cuando bailando. ¿Ya? ¿Sí? Va. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre infección asociada a catéter y bacteremia secundaria y me coordinó el doctor Sanata. Primero vamos a empezar por definir algunos conceptos que son importantes para ir orientando el tratamiento. Primero tenemos que entender lo que es la infección del sitio de salida. Esta se va a definir como la presencia de eritema y duración e inflamación de menos de 2 centímetros del sitio de salida del catéter. Aquí va a ser muy importante hacer la distinción que los hemocultivos deben inflamación e hinchazón, pero en este aspecto va a ser mayor a 2 centímetros y a lo largo del trayecto del catéter tunelizado. Y de igual manera, los hemocultivos deben ser negativos. Y la infección de la bolsa, de igual manera, en este tipo de catéteres que llevan un trayecto subcutáneo van a tener como un tipo, le llaman en inglés pocket. Este va a ser una infección en este bolsillo, en el cual puede haber dolor, eritema e hinchazón. Y de igual manera, que es una infección localizada, va a tener presencia de hemocultivos negativos. Pueden tener los negativos. Pueden tener los negativos. No descartes que tenga una infección, una bacteria y que aparte tenga infección en los intestinos. Igualmente vamos a definir lo que va a ser una infección complicada. Esta va a ser aquella donde vamos a tener síntomas o bacteremia persistentes mayores a 72 horas, en la cual vaya a haber persistencia de sepsis o independientemente de esto, que el paciente tenga presencia de algún dispositivo intravascular, como puede ser una válvula mecánica protésica, un marcapasos, o tengamos hallazgos de alguna metástasis de infección, como puede ser émbolos sépticos manifestados como endocarditis, osteomielitis o tromboflebitis supurativa. Y de igual manera, la sepsis severa, como lo vimos en la clase pasada, que se va a definir como la disfunción orgánica que amenaza la vida por una respuesta desregulada. Y bueno, pasando ya a lo que es la infección del catéter venoso central, lo vamos a definir como una infección primaria del torrente sanguíneo, donde tengamos que no hay algún otro foco de infección más que la línea central. Aquí va a ser muy importante definir dos conceptos que se usan a veces de manera indiferenciada. Sin confirme la presencia de que la infección está asociada al catéter. Entonces, esta definición la vamos a usar más nosotros para confirmar que es una infección relacionada al catéter. Y la otra infección va a ser la definición, perdón, es la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Esta va a ser una definición más que nada con el propósito de utilizarla para vigilancia epidemiológica. Es decir, que nosotros cuando tengamos la sospecha clínica de que un paciente podría tener infección que no sea asociada a otro foco, lo vamos a definir como que está la infección de 8 horas con un catéter. Entonces, esta definición es más que nada para sospecha clínica, para ir estimizando a los pacientes que podrían tener la infección. Sin embargo, esta definición pues, puede llegar a sobreestimar realmente el número de casos pacientes que tengan la infección por catéter. Esta tablita es una tablita comparativa que nos demuestra las principales diferencias de estas dos definiciones. Como les comentaba, la primera, que es la definición clínica, que es la relacionada a infección, va a requerir la presencia de signos y síntomas de la infección del catéter, además de una prueba de laboratorio, que esta puede ser cualquiera de estas tres. Va a ser el cultivo de unidades formadoras de colonias con un cultivo positivo o presencia de hemocentrales, ambos positivos, con una horas que más adelante les iré platicando estos conceptos. Y bueno, lo que les comentaba
de la definición epidemiológica, que es la asociación en un paciente que tenga una línea central en al menos 48 horas. Sí, un poco que Sin otro foco. la definición de clase que es más sensible, pues te permite contar mayor número de pacientes, y la de relay es la de que es más específica, porque es la que te va a permitir ajustar un tratamiento de forma adecuada. Por no ajustar tratamiento, pero otras estrategias. De igual manera, vamos a repasar un poquito de la terminología acerca de los catéteres, ya que a veces lo usamos de manera indiferenciada. Sin embargo, es muy importante nosotros conocer qué tipo de dispositivo estamos ocupando para poder orientar igual el tipo etiológico y el tratamiento. Un catéter lo vamos a designar con base al tipo de vaso en el cual se va a insertar, que puede ser periférico, tanto venoso o arterial, o central, de igual manera, venoso o arterial. La esperanza de vida prevista, si va a ser un catéter que le vamos a ocupar a corto plazo, que es normalmente como los que ocupamos los centrales, que tienen una esperanza de vida menos de 30 días, o a largo plazo, que son aquellos que se ocupan principalmente para tratamientos oncológicos. El sitio de inserción, que puede ser subclavio, femoral, yugular interno o periférico. De igual manera, aquí el sitio de inserción va a ser muy importante, ya que se comentan en algunos estudios que hay mayor colonización, por ejemplo, en el trayecto de piel al vaso, que puede ser tunelizado o no tunelizado, la longitud y características especiales del catéter, ya que hay catéteres que con base a el tipo de cirina. Aquí algunos ejemplos de los tipos de catéteres. El catéter venoso central, que es el que más ocupamos, que es se inserta en una vena o arteria periférica, y la parte distal llega a una vena central. Los catéteres a corto plazo, que son los que ocupamos, que tienen al menos una esperanza de vida de 30 días y se ocupan de manera intrahospitalaria. Y catéteres a largo plazo, que son los que se ocupan principalmente para tratamientos oncológicos o de hemodiálisis y se implantan quirúrgicamente, que son como por ejemplo los Hickman, los Broviac, Rochon, entre otros. Pasando a epidemiología, bueno, no encontré mucha información sobre los casos de aquí de infección en México. Sin embargo, la mayoría de estudios comenta la importancia de estas infecciones en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, actualmente ya se ha visto mayor prevalencia de este tipo de infecciones fuera de cuidados intensivos. ¿Y por qué es tan importante? Porque van a ser una causa importante de mortalidad en la unidad tanto fuera de cuidados intensivos y dentro de estas unidades. Aproximadamente se reportan 30,000 casos al año, y estos casos, 25,000 muertes pueden ser prevenibles, además del alto costo que representan este tipo de infecciones. Se ha visto una disminución importante aproximadamente desde que salieron las guías en 2001 de la CDC, con una disminución de al menos 70% en la incidencia de Staphylococcus aureus. Sin embargo, pues todavía es muy importante la prevalencia de este tipo de infecciones. Las infecciones relacionadas, el principal agente etiológico va a ser los Staphylococcus coagulase negativo, hasta en un discus fecali, Klebsiella y Cándida. Se supone que todos los coros son una terminación. No. De los factores de riesgo, vamos a decir que compromiso tenga que mayor a 40 o tiempo prolongado de hospitalización. En cuanto a las características del proveedor, va a ser el tipo de inserción que se le dé el catéter. Por ejemplo, si estás en un área de urgencias, si estás colocando el catéter a lo mejor en un área no tan estéril y por la situación de urgencia, no sigues la técnica, va a influir a mayor incidencia de esta desinfección. Y el dispositivo que pues va a influir aquí el tipo de material y el tipo de inserción que se le vaya a dar.
rutas importantes de contaminación. La primera va a ser la contaminación que va a ser la más común, y esta va a ser al momento del sitio de inserción del catéter, que es lo que por fuera del lumen del catéter, y posteriormente pues van a migrar al torrente sanguíneo. Más o menos este tipo de infección se puede manifestar hasta 7 días después de la inserción del catéter. Luego tenemos la contaminación intraluminal, que es en el número 2, que se da principalmente, por ejemplo, cuando nosotros estamos manipulando el catéter para toma de muestras o administración de soluciones. Pues al tener contacto directo con los lúmenes del catéter, pues va a haber migración de las bacterias por dentro del mismo y migrar de proteínas de la bacteria como del propio catéter y del huésped, que van a ser resistentes a la respuesta inmune y ataques contra la misma bacteria. Posteriormente, una ruta menos común, pero también no menos importante de mencionar, va a ser la diseminación hematógena, donde nosotros tengamos otro foco infeccioso identificado claras. Pero muchas veces el chico en el momento de viajar se topa con el catéter. Inclusive ahorita en las estadísticas salió que modular es decir, que tiene más alta la incidencia de infección por catéteres y también nosotros por manipulación. Entonces, porque es un nada despreciable. Y pues realmente el primero, el extraluminal, es el que más, es el que te va a dar los datos de infecciones y de entrada, ¿no? Bueno, es el que es el que se va a poner hematoso, rojito, vas a sentir que el fruto cuando lo palpas, lo ves por Estados Unidos, vas a ver una colección periférica a la linca por el trayecto longitudinal, ¿no? Y la última ruta de contaminación, que pues va a ser la menos común, sin embargo también es importante mencionarla, es cuando soluciones ya previamente preparadas están contaminadas. Los catéteres que tenemos aquí, ¿alguien sabe más o menos de qué material están hechos? Son de poliuretano. Se comenta que, bueno, aquí se los voy a poner. Ay. Donde se compara el tipo de material de catéteres. Están los que estaban de silaje, que normalmente son los que se ocupan para las sondas urinarias, en comparación con los de poliuretano, y se comentó que los catéteres de poliuretano son los que tienen menor incidencia, perdón, de infecciones asociadas a catéteres. Igualmente se han estado haciendo muchos estudios y muchos avances con base al tratar de realizar mejor este material de estos dispositivos, en el cual pues se ha tratado por ejemplo, se ha visto que el uso de estos va a aumentar la resistencia bacteriana. Sin embargo, pues se está estudiando el uso de polímeros y otros materiales para disminuir la incidencia de estos. Igualmente, lo que les comentaba, los factores del huésped, donde tanto las proteínas de la bacteria como las proteínas del huésped, que va a ser la fibronectina, se van a unir y van a formar una biopelícula, que van a ser conglomerados tanto de proteínas como de otros materiales, que van a ser como una piedra que va a impedir la respuesta inmune del paciente hacia la bacteria. Normalmente una biopelícula se va a estar formada por 4 etapas, que va a ser la adhesión, la colonización, la maduración, y una vez que la biopelícula llega a un tamaño ya, bueno, a un
pues sí, un tamaño considerable se va a romper y se va a dispersar, propagando mayor la infección de esta bacteria. Pienso que la segunda es una de las bacterias más afectadas a veces, porque son las que tienen principalmente eso. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, pues como les comentaba en un inicio, a lo mejor una infección del sitio de salida puede ser un poquito más fácil de identificar, ya que vamos a ver, por ejemplo, que pues el sitio de inserción va a estar con eritema, puede haber exudado, puede no haber, puede haber hinchazón alrededor del área. Sin embargo, cuando ya es una bacteremia, no, como decía Ernesto, una bacteremia puede estar asociada o no a infección del sitio de salida. Sin embargo, no siempre es que las vayamos a ver juntas. Pues ya lo hemos visto con muchos pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando la bacteremia está solamente aislada, pues podemos tener cambios en la temperatura. No siempre va a ser fiebre como normalmente lo asociamos con los pacientes. También puede haber hipotermia, hipotensión, y pues alteraciones de la respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia, taquipnea, alteraciones del estado mental, entre otros. Entonces aquí pues debemos tener una buena sospecha clínica, ya que pues este tipo de síntomas son inespecíficos y no siempre van a estar asociados a una infección, puede ser alguna otra causa. Sin embargo, pues al tener la presencia de una línea, debemos tenerlo en consideración. Especialmente en pacientes geriátricos y cirróticos. Para los cirróticos muchas veces va a ser hipotensión. No va a haber fiebre, no va a haber nada más, solo va a estar hipotenso de forma persistente y no vas a poder respirar en la vasopresión. Hay que descartar los focos, el líquido de la psiquis y la sangre. Y en los dígitos digo que vas a ver si igual puede haber hipotensión o alteración del estado neurológico. Entonces, si tú ves un estado neurológico alterado, no persistente con la línea central, sospecha que se infectado. En cuanto al diagnóstico, bueno, lo primero que tenemos que hacer va a ser la toma de... Y bueno, vamos a definir que para una toma de hemocultivos correcta debemos tomar un set, que esto se va a definir como la toma de 2 frascos, uno aeróbico y uno anaeróbico, y el sitio lo vamos a definir como el lugar del cual se está extrayendo el cultivo. Las guías nos van a esta toma de hemocultivos, nos recomiendan que, por ejemplo, a un paciente que tenga sospecha clínica, se le debe tomar hemocultivos. Sin embargo, si tenemos un paciente que no tiene sospecha clínica, no presenta signos ni síntomas, no es necesario tomar hemocultivos de optar a dar un tratamiento correcto y posteriormente hacer selección o colonización de las bacterias a confundir en cuanto realmente haya una infección. También es muy importante mencionar que los hemocultivos siempre se deben tomar antes de iniciar el antibiótico. Solamente se debe exceptuar la causa si el paciente está hemodinámicamente estable o tiene riesgo inestable o tiene riesgo potencialmente de darse. Sin embargo, si no es el caso, el hemocultivo siempre debe tomarse antes. Cubrimos la clase de una hora, que sería ahora que tenemos menos, pero tienes toda una hora para utilizar el antibiótico. O sea, en 10 minutos puedes tomar los antibióticos. En 10 minutos puedes tomar los antibióticos y con lo que en la enfermería prepara la infusión del antibiótico, tú no puedes tomar los antibióticos. Entonces, no hay mucha excusa para el retraso durante la toma de la muestra. Ya una vez que sea el antibiótico, disminuye la pero al final el antibiótico tomas eso, ¿vale? Y para, si tienen duda de cuándo sirve, que se llama hospitalization, algoritmo, cuando sí, cuando no toman objetivos diferentes clínicos. Gracias. Igualmente, siempre en adultos que tengan una línea central se debe tomar los 2 sets, tanto de la línea, en caso de que no podamos tomar del periférico, se deben tomar los 2 sets de la línea central de lúmenes diferentes. Y también comentan que aunque tomamos de la línea central los 2 sets, se recomienda que también se deben tomar hemocultivos
cultivos de cada lumen, ya que de igual manera va a mejorar el rendimiento, ya que se ha visto igual diferencia en cada lumen del tipo de colonización de las bacterias. Y bueno, la toma de hemocultivos se debe repetir en serie, que esto va a ser hasta, bueno, dependiendo de la consideración del médico, puede ser diario, cada tercer día y del tipo de patógeno, hasta el aclaramiento de la bacteremia, que la vamos a definir como hemocultivos negativos a las 48 horas. Nada más. Perfecto. Ujú. Ahora nada más, ¿cuál van a llenar primero? ¿El aerobio o el anaerobio? ¿Cuál es el primero más fácil? Anaerobio. El informe. Y la otra es, aquí me van a pedir micolíticos, porque a todo el mundo es porque suenan mico, ya es de micobacteria o de hongo. ¿A quién se me pide micolíticos? ¿Para qué son los micolíticos? Para las celulares, no es de hongo, es de micobacteria. Intracelulares. Un micolítico para buscar de hongo. O sea, en eso se ve Y bueno, aquí lo que les comentaba, el tiempo diferencial hasta la positividad. Bueno, este se va a definir como el crecimiento de un microorganismo en una muestra, primero en el catéter central y después de 2 horas en un mismo microorganismo en un sitio periférico. Es decir, me acuerdo que Ernesto una vez nos explicaba que es lo que el famoso nos dicen de que pita el hemocultivo en la máquina. Es decir, que para definir que es una infección relacionada con catéter, primero debe pitar la máquina del hemocultivo central, se debe dejar pasar al menos 2 horas y debe pitar luego la máquina del hemocultivo periférico y en ambos debe crecer el mismo microorganismo para poder decir que es una infección relacionada al catéter. Eso es, acuérdense, es para el crecimiento debe entender el no. Entonces, los microorganismos de los frasquitos lo que hacen es metabolizar el ambiente en el que se encuentran y producen CO2 o por el estilo. Entonces, la máquina con un infrarrojo es lo que capta luz. Cuando dice hay suficiente cantidad de CO2, entonces hubo un crecimiento considerable de microorganismos. Entonces, lógicamente, si tú tienes una bacteria, porque no es asociada al catéter, pues el catéter que está sacando tu sangre, ¿no? Pues también te va a crecer un bicho. Obviamente, entonces, si no, todos son asociados al catéter. Tú lo que ocupas saber es que el foco principal es ese catéter. Y eso lo vas a demostrar a través de poder corroborar que el inóculo es más grande en el catéter que la sangre periférica, que sería cualquier otro foco. O sea, tú estás diciendo que el bicho sale de aquí porque aquí hay más. Entonces, lo que digo, por eso te dice tiempo de posibilidades antes en el catéter. Quiere decir que agarraste más bichitos en la sangre de catéter, está más cercana a él que en otro sitio. Por lo tanto, dices el foco viene de acá. Eso es como el principio en el que se basa. y eso es importante que si tienes una bacteria, lo paciente con parte de los problemas pequeños y demás, y entonces es una bacteria. Pensamos que lo mismo es una infección. Pues ahí nos importa saber el tiempo diferencial, porque pues, si viene de un catéter contaminado o de algún otro, pero siempre es importante preguntar los tiempos. Eso en los reportes que nos suben al sistema no lo ponen, pero sí lo notan. Entonces, ese tipo de cosas hay que preguntar. No eran muy curiosos. Dice que la máquina les pone el horario porque es como horario diferente. ¿De cuál? Lo que no, es la máquina, digo, la máquina tiene un sensor que está registrando el parásito. Y de hecho, por eso te digo, no rayes nunca sobre el código de barras, porque la máquina lo está pensando, en el momento en el que piensa que uno ya produjo mucho CO2, marca el sensor y dice, tal frasco ya hubo un crecimiento considerable. O sea, tal cual la máquina marca el frasco. Entonces ya lo que tú haces es, vas, sacas el frasco, Bueno, algunos tomas código el de código, o lo ves en el gran, ya es un gran mucho cultivo, los cultivos son las características sencillas. Ahora, o sea, esos frascos tienen que meter en eso de inmediato. Eso pasa también con los hospitales. Sí, o sea, la misma manera que tienen una pantallita y dan el código propio de INCAS,
daba el número, el teléfono. Como dicen, eso lo pueden tomar y en urgencias hay máquinas. Sí, lo importante es que el infrarrojo detecta la cantidad de horas, tarde, noche, y ahí es cuando. Y también por eso es importante saber cuánto tiempo la máquina quitó, porque pues depende de qué tan rápido hayan producido esos segundos, que también se va a asociar a la carga. Ahora, o sea, esos procesos tienen que meter en el se toman y se meten a la no se toman y se meten a la o sea, eso no sirve. De acuerdo. Porque dentro de la herramienta nos da información de temperaturas, reales. Eso hay que hacerlo de inversión. Y acuérdense la cantidad de mínimo 8, 7, pero lo ideal es meter 10, más, meter más. Entonces, luego lo que le meten 3 bonos a cada plato. Y si no me parece nada, va a crecer. Tienes que llenarlos bien. En este estudio, lo que intentaron fue comprobar o justificar la importancia del tiempo diferencial de la positividad. Lo que hicieron fue que metieron a 191 bacteremias donde tienen hemocultivos tanto positivos para el catéter central como el periférico. Y de estos los resultados pues fue que 108, perdón, estaban relacionadas con el catéter y 83 estaban no relacionadas con el catéter, justificando pues que aquí el tiempo diferencial sí tiene una alta sensibilidad y especificidad para diferenciar de una infección relacionada con catéter de una bacteremia pues, de otro foco infeccioso. Otro cultivo que es muy importante tomar en cuenta va a ser el cultivo de punta de catéter, que para poder definir qué es una infección relacionada con catéter, lo vamos a tener como el crecimiento de más de 15 unidades formadoras de colonia por placa en un segmento de al menos 5 centímetros de la punta, utilizando la técnica de placa rotativa, es decir, que con el hisopo se va a plantar en agar sangre y se va a rotar al menos unas 3 a 4 veces en el mismo. Aquí igualmente la guía nos da algunas recomendaciones. No, o sea, el cultivo no se debe tomar de rutina a todos los catéteres que retiremos, solamente se debe tomar cuando tengamos la sospecha clínica de que haya una infección relacionada con el catéter y no tengamos la confirmación previa con hemocultivos positivos. Una vez que pues retiramos el catéter, si ya teníamos hemocultivos positivos, la verdad es que no tiene mucho caso tomar el cultivo de catéter porque pues ya teníamos la infección confirmada, entonces esto no nos va a orientar mucho el tratamiento. Y bueno, lo que les comentaba, no se recomienda un cultivo de rutina porque pues nos puede igual hablar de contaminación o de algún otro punto sin sospecha clínica, entonces no se recomienda de rutina. O sea, en el momento en el que lo sacas, para los punto de catéter es no puede diagnosticarlo con los cultivos. Tengo todavía la sospecha alta, en el momento en el que lo saques, mandan igual la punta. Pero si ya lo diagnosticaste o no tienes la sospecha, no mandes punto de catéter. No sería mandar un poco de catéter. No tienes que mandar un emo para que. Sí, o sea, Pero enzimas de lumen o enzimas periféricos. de los dos. Si vas a O sea, mandar, le tomas y lo sacas y luego lo preparas. si la vas a entrar porque te la sospecha, primero manejo los objetivos. Toma una muestra del central, toma una muestra del periférico y en el momento en el que quites, lo mandas también. Y ahí, en cuanto a tipo de crecimiento, se debería machear el central con la punta. No, no importa. O únicamente En punta no consideras que. En punta no consideras que. Para el catéter no es importante que además los conservamientos de la función de la cámara y el otro es con el Y si tienes dicho discordantes, si tienes por ejemplo, si te crees un también porque tienes la punta del catéter y en los objetivos que tomaste antes de quitarlo, te salió un poco de canas. ¿Cuál es el caso? Para que un poco, que es lo más probable es que se vaya contaminado y que la saque. Y bueno, el diagnóstico definitivo, como lo comenté en un inicio, se va a hacer cuando tengamos 2 muestras de sangre, tanto del hemocultivo central como del periférico, con un tiempo diferencial positivo significativo, en los cuales va a crecer un mismo organismo.
Va a haber casos, y ya lo hemos visto, donde a lo mejor no podamos tomar un hemocultivo periférico. Aquí las guías nos recomiendan que en ese caso tomemos hemocultivos centrales de diferentes lúmenes. Y bueno, también aquí es importante mencionar que hay veces donde nos van a dar hemocultivos, justamente como lo mencionaban, con flora cutánea. Sin embargo, pues a veces lo tomamos siempre como contaminación. Y sí, sin embargo, si hacemos hemocultivos repetidos del mismo y en todos, tanto periféricos como centrales, nos van dando que igual es microbiota cutánea, pues no debemos descartar la presencia de una infección por alguno de estos agentes etiológicos. O sea, si tu paciente está chocado, dices, tomo los objetivos, sale un estafilococcus empíricos, sale un estafilococcus epidermidis. Dices, pero puedo hacer contaminación. Le sigues el tratamiento, de igual que toman objetivos, te pueden recibir estafilococcus epidermidis, obviamente descartando algunos otros. O sea, el que sea improbable quiere decir que sea imposible. Y adentrándonos ahora en lo que es el tratamiento, una vez que le hayamos tomado los hemocultivos al paciente, pues no se debe retrasar el inicio del antibiótico. Entonces, debemos iniciar tratamiento empírico en aquellos pacientes que es resistente a meticilina. Se recomienda que pues, el uso de vancomicina. ¿Cuándo debemos sospechar la presencia de gram negativos? En aquellos pacientes que tengan choque séptico, que hayan tenido antecedentes de uso de antibióticos prolongados, que hayan tenido alguna cirugía previa, algún catéter femoral, neutropenia, que estén deteriorándose de manera rápida, debemos darle cobertura a este tipo de agentes. Y para esto se nos recomienda el uso de una combinación de betalactámicos con betalactamasas, como lo conocemos con la piperacilina tazobactam, o una cefalosporina de cuarta generación, como puede ser sulfepimil. Igualmente también podemos dar cobertura empírica para agentes fúngicos, principalmente en aquellos pacientes que tengamos una fiebre que no tenga alguna otra explicación, además de signos y síntomas con algo de riesgo de candidiasis invasiva. Nos comentan 3 puntos para pacientes que son de alto riesgo para tener candidiasis esofágica, que diga invasiva, que va a ser la perforación esofágica, alguna cirugía abdominal reciente o pacientes inmunocomprometidos que no hayan tenido profilaxis para candidiasis. Y aquí las guías nos recomiendan que de primera línea se debe ocupar equinocandina, que es la caspofungina. De igual, de primera instancia, la guía comenta lo que es el tratamiento con antibióticos sellados, que bueno, personalmente era algo que yo no he visto que se haga tanto, al menos aquí en el hospital. Esta va a ser una terapia en donde solamente va a estar indicada para aquellos pacientes que tengan infección del sitio de salida con hemocultivos negativos y donde el principal objetivo sea conservar el catéter, ya sea porque el paciente lo tiene a largo plazo, que es de difícil acceso, porque tenga trombosis o estenosis o alguna otra causa en donde no podamos retirar tan fácilmente el catéter. Sin embargo, pues va a tener algunas excepciones. Si el paciente tiene alguna infección confirmada aún con hemocultivos positivos y aún así nosotros queramos mantener el catéter, pues el tratamiento se debe aunar aún con tratamiento sistémico y nos lo recomiendan de 7 a 14 días. Sin embargo, si en los hemocultivos nos da la presencia o crecimiento de Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Cándida o alguna enterobacteria, no importa pues qué tanto queramos mantener el catéter, se debe retirar. Ahí sí es donde se debe retirar el catéter de manera pues así estricta. No tienes posibilidad de ponerse, se llama, no es tratamiento con antibióticos severos, sino sello de antibióticos o catálogo de antibióticos. Los injustos lo vas a utilizar nada más en casos en los que de plano no tienes, o sea, es una vía valiosa y lo puedes hacer. Sí, o sea, esa es una consideración muy importante. Realmente, pues,
En otros lugares van a decir, no, lo quitas y le por otro lado. Pero, por ejemplo, aquí en el hospital tenemos pacientes oncológicos, principalmente hematológicos, o pacientes trasplantados, que ya no tienen guía, que les queda solo una vía para su próximo trasplante renal. Entonces, ese tipo de pacientes llegan y dicen, no, pues le voy a quitar su catéter para ponérselo en otro lado. Entonces, sí, obviamente cada servicio va a hacer lo posible por salvar su vida, entonces hay que tenerlo también en consideración, o sea, hay que dar nuestra opinión de la probabilidad de fallo, mas no es una totalidad de no tenemos que ser totalitarios con esa parte. Que en realidad eso de que se agotan las vías, híjole, digo, a nivel institucional es muy frecuente porque los angiólogos no quieren hacer su chamba, ¿no? Pero hay catéteres que se ponen en territorios vasculares totalmente insospechados. Y si se quiere, se puede, ¿no? O sea, el tema es que muchas veces a nivel institucional siempre va a haber referencia para una aneurisma a alguien, que le pongan un catéter en una lecho vascular de difícil acceso a alguien. Sin problema. Y para infecciones por ese microorganismo no hay justificación para conservar tornado de que sea bien. O sea, eso es particularmente útil para las infecciones por conso. La ahí es importante que tomen los cultivos de cada uno, porque sabiendo cuál es el momento es donde vas a finalizar. Y para eso, es uno que necesita. Y mientras, que cuando los computadores y la manipulación y por eso les hacen la pipa en todos los mueren a la enfermería de familia. De hecho, los idealmente los tapones, los tapones son de clorexidina. Yo entiendo que hay chicos que no saben, ponen ahí la boca, No, van al privado y van a ver que tienen unas tiritas como unos chipotitos verdes, son capuchones de clorexidina para los catéteres. Obviamente es mucho más caro, pero son más seguros que el capuchón en el frasco de toda una zona porque no, y cualquier programa de yo decía que Aquí teníamos clínica de catéteres, pero por la carencia de enfermedades, la tuvieron que redireccionar a los servicios, pero sí había una clínica de catéteres que pasaba revisar los catéteres. O sea, considera que esta es la infección hospitalaria más importante de todas. Y es la que no tenemos manera de prevenir. Así es, sí es un problema. y sobre todo que tiene el hospital más de lo que ponen. Sí, Y bueno, aquí igual es importante recalcar que el antibiótico de igual manera debe ser orientado al patógeno que estemos sospechando y las guías, bueno, mencionan que el antibiótico debe estar en al menos 100 veces la concentración mayor al que administraríamos de manera sistémica, ya que como lo estamos administrando con contacto directo, lo que queremos hacer es que el antibiótico rompa la biopelícula que la bacteria está formando. Entonces aquí está más o menos una tablita que nos pone la guía, donde da las concentraciones recomendadas que se deben impregnar para hacer este sello de antibióticos. Y bueno, aquí lo que les puede retirar, ya sea con pacientes con trombosis, estenosis, pacientes pediátricos con accesos limitados, o donde haya un mayor riesgo de retirar el catéter que un beneficio. Sin embargo, pues aquí les vuelvo a recalcar que es muy importante retirar el catéter de manera estricta cuando tengamos infección por Staphylococcus aureus, pseudomonas o hongos o micobacterias.
Posteriormente, una vez que ya tengamos los hemocultivos positivos, debemos ir orientando nuestro tratamiento hacia el agente etiológico que vamos a estar dando. De manera epidemiológica, Staphylococcus aureus siendo uno de los agentes más eh, con alta prevalencia, lo que se recomienda aquí siempre va a ser el retiro del catéter y se debe dar un tratamiento de al menos 4 a 6 semanas. Es muy bien, o sea, no es por la violencia, más que por la prevalencia. Ah, ok, por la virulencia, se debe dar un tratamiento por al menos 4 semanas. Y en caso de que queramos dar un tratamiento más corto, por ejemplo, en pacientes que no tengan comorbilidades, que se haya retirado el catéter a tiempo, que no tengamos alguna sospecha de infección sistémica, se le puede dar una terapia corta, sin embargo, no debe ser menor a 14 días. Y en estos pacientes siempre se debe realizar un ECOG transesofágico por el alto riesgo de endocarditis. Aquí lo que nos comentan las guías de primera línea es dar tratamiento con naficilina y oxacilina, sin embargo, me parece que en México no hay. Entonces, pues, una terapia alternativa sería cefalocina. Y en caso de que pues, el paciente tenga resistencia a meticilinas, nos recomiendan el uso de vancomicina. Normalmente el caso de personas que tienen procedimientos operativos, no damos 4, no damos 6 semanas o menos, que son mucho. Aquí me queda duda porque igual las guías comentaban que se debe tomar en cuenta el primer día de antibiótico una vez que el hemocultivo salió positivo. Pero, o sea, no sé si eso sí se haga o no. O sea, para los bacterias son muy difíciles a contar de que quieran agregar ya por el paso. Ajá. En el caso de los coagulasa negativo, sí es una... Ah, sí. Si es una infección no complicada, se recomienda dar tratamiento de al menos 5 días si se retira el catéter. Si lo vamos a tratar de preservar, pues debemos dar una terapia de al menos de 10 a 14 días, además de la terapia con sello. Y en este caso igual nos recomiendan el uso de naficilina o oxacilina, pero pues como aquí no lo tenemos, vamos a dar tratamiento igual con vancomicina. En el caso de enterococos, de igual manera, aquí se recomienda el retiro del catéter, sin embargo, también lo podríamos preservar. Aquí el tratamiento de primera línea va a ser ampicilina. Y si el agente es resistente a la misma, podemos dar vancomicina por un tiempo de 7 a 14 días. Y en agentes bacilo gram negativo, de igual manera, aquí se debe dar retiro del catéter y los esquemas que nos recomiendan va a ser una combinación de betalactámicos con betalactamasas, como es el pipetazo, o una cefalosporina de cuarta generación, como cefepima. Igual las guías nos comentan que en caso de que aún con este esquema no haya respuesta al tratamiento, podemos agregar algún aminoglucósido o hacer cambio en el tratamiento. Y en el caso de infección por cándida, de igual manera, aquí de manera estricta siempre se debe retirar el catéter y el tratamiento de primera línea va a ser con caspofungina, una dosis de 70 miligramos y debe hacer una reducción a 50 miligramos. Y de segunda opción vamos a tener fluconazol, 400 miligramos diario por al menos 14 días. Este estudio, que es el Sabato, fue lo que hicieron más o menos un ensayo clínico en donde evaluaban la terapia intercalada de primero intravenoso a cambio vía oral para ver si había una misma efectividad y complicaciones posterior al tratamiento en infección por Staphylococcus aureus. Incluyeron a 5.063 pacientes, para los cuales no se incluyeron a todo con base a los criterios de exclusión. A 108 de ellos se les hizo el traslape a terapia oral y a 105 de ellos continuaron con terapia intravenosa. Aquí pues los resultados fueron un poco variables. Sí hubo mejoría notoria en el grupo con pacientes con terapia oral en cuanto a que hubo menor reducción de estancia hospitalaria y de efectos adversos con base al tratamiento intravenoso. Sin embargo, los pacientes que tuvieron el tratamiento oral sí hubo mayor afección secundaria por bacteremia por Staphylococcus aureus y las muertes que se reportaron fueron en este tipo de grupo. Entonces aquí todavía hay que ser muy cuidadosos en cuanto a la terapia intravenosa y oral. Cuando nada recuerden, el sábado es no inferioridad. Entonces, ellos marcan un límite de no inferioridad. O sea, ellos dicen,
sabemos y esperamos que pueda ser hasta cierto punto peor, pero mientras no cruce el límite de la inferioridad, lo que se considera una opción válida. Pues, no buscan decir, es mejor, pues son iguales totalmente. No dicen, no es mejor, pero tampoco no es totalmente peor. Sí, entonces recuerdo que ya lo habíamos revisado. O sea, aquí lo importante es seleccionar bien a los pacientes de acuerdo a los criterios de la infección no complicada. Obviamente, esto solo aplica para los pacientes no complicados que mantengan pues, o sea, seleccionado bien, se puede hacer. Es no Sí. sí demostrado no sí, bueno, siempre y cuando cumplan con Sí, justo, y pues los criterios de exclusión que comentaban era la presencia de bacteremia, por Staphylococcus aureus, signos de infecciones en otros focos, entre otros, o que tuvieran comorbilidades. Igual tenemos un apartado dentro de las guías que nos comenta qué consideraciones debemos tener en aquellos pacientes que tengan catéteres de hemodiálisis, en aquellos en donde tengan, por ejemplo, infección solamente del túnel o el absceso. Lo que se recomienda es el retiro del catéter, drenaje del absceso y dar el tratamiento antibiótico por 7 a 10 días. Igualmente, en la infección del sitio de salida, tomar cultivo del sitio de salida y hemodiálisis para ver si amerita tratamiento sistémico o no. Y bueno, en aquellos que tengan infección del sitio de salida no complicada, lo que comentábamos, dar antibiótico tópico, como puede ser mupirocina para Staphylococcus aureus o ungüento con ketoconazol para cándida. Otras consideraciones que debemos tomar en cuenta es, por ejemplo, cuándo se debe colocar un nuevo catéter posterior al retiro confirmada la infección. Aquí lo que nos comentan las guías es que debemos recolocar el catéter al menos hasta 48 horas después del primer hemocultivo negativo, ya que si hay recolocación antes de este tiempo, sí se ha visto mayor incidencia de infecciones o fracaso de tratamiento. Y bueno, igual dentro de las consideraciones importantes es que siempre debemos realizar un ecocardiograma transesofágico para descartar la presencia de endocarditis, principalmente cuando tengamos infección por Staphylococcus aureus. Sin embargo, no solamente consideramos Staphylococcus aureus, ya que otras infecciones también nos pueden dar endocarditis. Entonces, principalmente va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan alguna válvula cardíaca protésica, marcapasos o bacteremia persistente mayor a 72 horas. Dentro de las complicaciones, igual de las infecciones asociadas a catéter, va a ser la tromboflebitis supurativa, que esta se va a dar cuando la infección o la bacteremia persistente nos va a provocar una hinchazón, pues que se va a manifestar como un abultamiento, pues sí, un conglomerado ahí, abultamiento eritematoso, además de un trombo pues en el mismo vaso sanguíneo. Lo vamos a confirmar con un Doppler o con una TAC que nos confirme la presencia del trombo en el vaso, además de los hemocultivos positivos. Para este caso, pues el tratamiento se va a dar por un tiempo más prolongado, que puede ser hasta 14 días, y también bueno, se recomienda el uso de anticoagulación con heparina en el vaso para disolver el trombo. Otra complicación que debemos tomar en cuenta va a ser la presencia de focos metastásicos, principalmente igual con Staphylococcus aureus, que pueden dar diseminación de la infección hacia articulaciones, osteomielitis vertebral, abscesos o infecciones de material protésico. Entonces, en esa parte, infecciones metastáticas, corazón, siempre, o sea, siempre existe el riesgo de que se exponga en otro lado. ¿Qué vamos a sospechar? Pacientes que tengan persistencia de los hemocultivos positivos y que tengan síntomas persistentes, que tengan como fiebre, sigan gripados. En ellos vamos a sospechar de forma inicial. Después, pacientes que tengan lapsos de afección a órgano blando. Si metástasis pulmonar, todo. Si metástasis a hueso, que tengan dolor lumbar, tengan dolor abdominal, todo eso es un trabajo positivo de infección metastática. Pues, ¿a qué le vamos a buscar? Especialmente al corazón, a todos. Existen scores para ver la urgencia con la que le vamos a hacer el estudio, pero en teoría a todos se les pide. Con lo de ojo, para los grandes es raro, pero a todos. O sea, digo, por sencillez, a todos se puede hacer. Cáncer de tórax, en teoría, a todos se les podría hacer. Entonces, digo, va a depender mucho de clínica. Todos los demás sugestivos,
va a ser guiado por clínica. Aquí en el equipo de resonancia, tiene datos de personal para la no algo. Y algo si tiene dolor, tiene alteraciones en la movilidad o algo. Si tiene dolor igual lumbar, síntomas urinarios, fiebre o algo, busca en religión. Todos los demás van a ser bajo sospecha clínica, pero al menos retina y pulmón, retina, corazón y pulmón, sin tener que sea a todos, especialmente si cumplen esto de ejecutivos persistentes positivos y o datos clínicos persistentes, o sea, del antibiótico. Y ya para finalizar, en este artículo del New England del año pasado, nos da algunas estrategias preventivas ya comprobadas que sí han disminuido la incidencia de este tipo de infecciones. En primer lugar, las listas de verificación. Estas se van a definir como instrucciones que nos van a servir para seguir los pasos de estandarización siguiendo las técnicas estériles. Esto quiere decir, pues, desde la colocación de la bata, de los guantes, del gorro, hasta el lavado de manos. Todo esto como más estandarizado, apoyado de un, pues sí, por un segundo que nos vaya visualizando para confirmar todos los pasos. El uso de kits o cabos de inserción de catéteres con todo incluido, como esta imagen que les pongo del lado derecho, son aquellos kits como lo hemos visto en las sondas urinarias que ya traen todo para tener todo más fácil y no estar buscando de que la haya oído. Entonces estos kits sí han demostrado. De hecho, de esto ya hemos tenido algunos. No, no, porque sí. Habría que ver si, porque luego hay muchas cosas que están en el almacén y que no tenemos que saber qué pasa si necesitan. La higiene de manos, esta siempre se va a recomendar antes de cualquier procedimiento. Se puede hacer con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol y debemos aplicar al menos 3 o 5 mililitros por 20 segundos. Estos mililitros deben cubrir al menos frotar toda la mano. Y bueno, se recomienda igual que si clínicamente, bueno, macroscópicamente las manos no se ven sucias, podemos incluso solamente usar desinfectante a base de alcohol. Ante cualquier manipulación del catéter, ya sea toma de muestras, retiro del mismo o colocación de uno nuevo, se deben lavar las manos. Y aquí de igual manera muy importante es que el uso de guantes no descarte la higiene de manos. Siempre debemos lavarnos la mano antes de el uso de guantes, ya como nos comentaba la doctora Julieta, a veces llegan a tener poros que va a favorecer la translocación de bacterias. Precauciones máximas de barrera estéril, esto se refiere pues al uso de protección, mascarilla, bata, guantes, entre otras. En la antisepsia cutánea con clorexidina alcohólica. ¿Alguien sabe más o menos ocupamos para limpiar qué solución tiene? No. O sea, esta es la recomendada. La clorexidina, al menos que contenga 2% de gluconato. Sin embargo, la que tenemos aquí en el hospital tiene iodopovidona al 0.7 y alcohol isopropílico al 74%, que no está mal, pero la recomendada es la clorexidina al 2%. Yo he visto más el que es el que tenemos aquí. Y bueno, lo que les comentaba en un inicio, va a ser muy importante también el sitio de inserción, ya que con base al tipo de inserción o de abordaje va a cambiar la densidad y la colonización de la piel. El que se ha mostrado con menor incidencia de colonización es el abordaje subclavio. Sin embargo, pues a la hora de la colocación es el que mayor complicaciones mecánicas tiene, como puede ser el neumotórax. Sin embargo, pues por ejemplo, el femoral es el que mayor incidencia de infecciones se ha comprobado, ya que pues al estar con menor densidad de piel y además se asocia mayor a colonización por gram negativos, ¿vale? Ajá, sí, más sucio pues. El mejor sitio es tubular siempre. Claro, por menos infección, más complicaciones por colocación. Y femoral, buena función, menos complicaciones por colocación, pero más riesgo de infección. Yo esperaría que en orden váyanse siempre tubular, subclavio y femoral, pero eso ya va a depender de cada paciente y de cada uno de ustedes.
¿Y viste algún artículo sobre número de aperturas asociado a eventos de clase? Había un estudio que decía el número de aperturas para tú dices, pero a veces que lo tanto más muestras. ¿Cuántos números de aperturas requerían para aumentar los números de inclusión asociada? Y si está mayor, entre más tú hablas, manipulas ese catete, pues lógicamente más les va a aumentar. Entonces, el catete muchas veces se pone no por comodidad de presidente, sino para tener un acceso por donde distribuir medicamentos. Es decir, que el paciente todavía tiene una vía periférica en la que tú le puedas tomar muestras, toman muestras, no digo que todas, o tampoco no todas las quieras tomar acá, porque luego es como de, ay, se lo vi 5 veces en un día, ese carácter de para tomar el medicamento. Sí, yo nunca voy a saber qué tal, lo puede visitar, ya no tenemos los demás de medicamentos, que de motivo por el que se lo pusiste. Es decir, si por ejemplo todavía le puedes tomar muestras periféricas, tómale, no digo que todas, pero tómale algunas muestras periféricas durante el día. Déjala del central para, no sé, para el número, los demás sangre vas a ocupar, llevarte los 5 tubos de cada mañana, ese día para eso no va a servir para tomar muestras. Todas las demás que sin hacer un control electrolítico o algo, nuestro periférico, todas las demás cuatro medios, disminuyan el número de aperturas para disminuir el número de Igualmente, otras medidas que se han demostrado que disminuyen la incidencia de estas infecciones son los apósitos con clorexidina, que sí son los que hemos visto que son los tegaderms que tienen el gel para cubrir las heridas. Sin embargo, aquí pues también es importante hacer los recambios de manera frecuente, ya que si se dejan, igual hay riesgo de que debajo del gel haya colonización, igualmente luego nos dé una infección del tracto de salida y posteriormente una bacteremia. Los baños con clorexidina, que estos son igual baños que hacen en enfermería, que son las curaciones para disminuir igual el riesgo de infecciones, que han disminuido la incidencia de estas. Igualmente, lo que les comentaba, que ya hay algún tipo de catéteres que están impregnados previamente, prefabricados, con clorexidina, sulfadiazina de plata, y estos ya han demostrado la disminución de esta incidencia de infecciones. De los que encontré, es el arro, que me parece creo que se ocupa para hemodiálisis. para Ajá, estos es uno de los que ya vienen impregnados con sulfadiazina. Y bueno, los conectores y tapas con antiséptico, que son los que vemos cuando estamos tomando la muestra, estos como decía Ernesto, se han ubicado como una fuente importante de este tipo de infección. Entonces, se han realizado estudios donde la descontaminación manual de estos, que consiste en frotar el conector con antiséptico de 10 a 15 segundos y luego dejarlo secar, sí ha demostrado disminución de la incidencia de estas infecciones. Sin embargo, no es tan factible, pues no siempre vamos a estar limpiando y dejándolo secar al menos ahí como unos 30 segundos para luego tomar la muestra. O sea, todavía hay como muchos estudios que se tienen que hacer con base a esto, pero es más o menos son las medidas que nos recomiendan las guías que sí han probado disminución en la incidencia para disminuir este tipo de infecciones. Y bueno, eso ya sería todo. Las tapas y cuando vas a limpiar, ¿cuáles se recomiendan más? Porque, por ejemplo, en la física, que a veces nos decían que